Muy buenas tardes, tengan todas las personas que nos acompañan esta tarde en la conferencia Aspectos Procedimentales del Juicio de Amparo. A nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de esta Casa de Cultura Jurídica, les doy la más cordial bienvenida. Soy Arcadio Juchim, director de esta casa, y estaré con ustedes moderando la sesión de hoy. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Mario Humberto Aguilar Pot, de quien, antes de ceder el uso de la voz, me voy a permitir dar lectura de una muy breve síntesis curricular. Mario Humberto Aguilar Pot es doctor en Derecho por el Centro de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Escuela de Derecho de la Universidad Modelo en Mérida y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche. Actualmente es autor del libro Estudios de Derecho Constitucional, abogado postulante en la firma Sierra Lira y Asociados en la ciudad de Mérida y catedrático en las materias de Derecho Procesal Constitucional y Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sin más preámbulo, bienvenido, doctor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. La verdad que siempre es un honor estar en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y más en la Casa de Campeche, que pues como ustedes sabrán es un lugar donde acopian los acervos históricos de nuestro juicio de amparo en un periodo pues que va desde la colonia hasta el siglo XIX. Entonces agradezco la generosa invitación del maestro Arcadio y desde luego la presencia de todos y todas en la tarde de hoy para platicar sobre aspectos procedimentales del juicio de amparo. Puse el título de esta ponencia con el ánimo de hacer una especie de recuento, de reflexión a los 10 años de la promulgación de la Ley de Amparo de abril del 2003. Entonces me parece que es un buen momento para hacer una serie de diálogo, de análisis, de reflexión respecto de la parte procesal de nuestro juicio de amparo y de paso pues establecer ahí algunas opiniones del que les habla respecto a qué pudiéramos hacer para mejorar nuestra institución jurídica del juicio de amparo. Entonces vamos a empezar por sentar algunas cuestiones conceptuales que tienen que ver con nuestra institución jurídica. Luego haremos algún repaso general de algunas de las federaciones del juicio de amparo, cómo es la tramitación, la sustanciación, sin ser muy acuciosos respecto de ese trámite, y finalmente pues entraremos a una serie de reflexiones y discusiones que tienen que ver con nuestro objeto de estudio. Bueno, desde los trabajos publicados por el doctor Héctor Fix Zamudio, se había entendido al juicio de amparo como una auténtica federación de instituciones procesales. Don Héctor Fix Zamudio decía que el juicio de amparo, el amparo mexicano, al menos sirve para 5 cosas. Decía, sirve para proteger la libertad de las personas con el llamado habeas corpus, el llamado amparo libertad. Permite revisar las sentencias que se dictan en última instancia por los tribunales ordinarios a través del llamado amparo casación, el amparo legalidad, este sistema que tiene por objeto revisar la legalidad y la constitucionalidad de las sentencias dictadas en última instancia, pero también sirve para revisar que las normas que emiten los poderes públicos, sean formales o materiales, cumplan con los valores y principios previstos en nuestro texto constitucional. Es decir, el llamado control abstracto de constitucionalidad de las normas. El amparo también sirve para revisar los actos administrativos de las autoridades y finalmente pues existe este especie de sector para proteger al sector campesino, obrero, etcétera. Entonces, don Héctor Fix Zamudio planteaba esta institución del amparo como una serie de federaciones, es decir, no podemos estudiar el amparo como un todo,
porque él decía el amparo justamente protege e intenta cubrir varios derechos y varias libertades. De ahí es que los autores más contemporáneos entraban a la crítica del amparo y él los frenaba en seco, decía, bueno, ¿de qué amparo me hablas? Porque no es lo mismo un amparo contra una persona que fue privado de su libertad fuera de juicio a un amparo que pretende revisar un laudo dictado por una junta de conciliación. Son dos cosas distintas. Y tenía razón, porque al menos en mi opinión, nos damos cuenta de que la forma de tramitarse alguna de estas federaciones, pues van cambiando en función y en función a la forma de cómo se va a defender algún derecho o alguna libertad. Dicho lo anterior, viene el siguiente punto: intentar describir o definir qué es el juicio de amparo. Y no es una tarea fácil, porque al menos cuando iniciamos la carrera, cuando estamos en los cubículos, en los primeros años de la licenciatura, nos empiezan a describir el amparo como una garantía procesal, como un instrumento para defender los derechos que tienen todas las personas ante el poder público. Y nos damos cuenta que únicamente nos están explicando el amparo desde el punto de vista del derecho procesal constitucional, que es esta parte que tenemos en la lámina. Sin embargo, al correr de los años nos damos cuenta que existe una paradoja entre los fines filosóficos del amparo con lo que realmente pasa en la práctica. Nos damos cuenta que hay una especie de dicotomía, una paradoja entre el anhelo y lo que realmente pasa en la praxis. Y nos damos cuenta que necesariamente tenemos que ver el amparo desde dos puntos de vista. Al menos en mi opinión, el amparo debe ser estudiado como garantía procesal, como esta herramienta constitucional, pero también tenemos que mirar esta parte de ver el amparo como un derecho que tenemos todos nosotros de contar con una herramienta que garantice la protección de estas libertades, de estos derechos. Entonces, cuando vemos el amparo como derecho, lo estamos viendo en su parte sustantiva, y aquí existen disciplinas que se encargan de estudiar, de reflexionar al amparo, como es la epistemología jurídica, como es la filosofía jurídica y la jurisdicción constitucional de la libertad. El otro aspecto procesal, aquí pues se encargan otras disciplinas como es la justicia constitucional, el derecho procesal constitucional, que se encargan de hacer una descripción procesal del juicio de amparo. Empiezan a hacer una descripción procesal del juicio de amparo y entran al estudio profundo, a las raíces de lo que tiene que ver nuestro instrumento constitucional. De tal suerte que cuando vemos al amparo como instrumento procesal, tenemos que forzosamente entrarle al tema de los principios. Y al menos los principios nos van a permitir entender, comprender que el amparo se rige bajo una serie de cánones que van a regir la acción, el trámite, el proceso y las sentencias. Y estos principios los vamos a encontrar en la Constitución Federal, en la ley, en la doctrina y en la jurisprudencia. Y esto lo comento porque a la hora de que exploramos la materia del amparo, olvidamos que este instrumento procesal se rige justamente con base a unos principios previstos en nuestro texto constitucional. El artículo 107 en sus fracciones nos da una invitación, una mirada de una ley de amparo muy breve, pero ahí encontramos los fundamentos del juicio de amparo. Y las leyes adjetivas desarrollan ya con más acuciosidad el tema del cómo y por qué se tiene que tramitar el juicio de amparo. Entonces nos damos cuenta
que son dos cosas distintas. Uno se encarga del proceso y otro se encarga de discutir y analizar el tema de los fines filosóficos. Decía el profesor emérito de la UNAM, don Cipriano Gómez Lara, que estudiar derecho procesal aún más al juicio de amparo se tiene que hacer con base en 3 niveles. El primer nivel se encarga de estudiar justamente las teorías, las doctrinas, las instituciones, etcétera, etcétera. Y él lo denominaba como la etapa del paraíso, porque es algo muy bonito, ¿no? Leer los libros, las teorías positivistas, justnaturalistas, realistas, etcétera, todas las corrientes, las escuelas de pensamiento. Pero él decía, existe otro nivel para estudiar el juicio de amparo, la cuestión procesal, que tiene que ver con el derecho objetivo, que es justamente lo que establece la ley de amparo. Toda la parte técnica procesal, y lo ubicaba él como el plano del purgatorio. Pero decía, de vez en cuando hay que bajar al infierno. Hay que ir a los tribunales y ver cómo se resuelven los casos. ¿Sí? Hacía esta explicación él para entender o tratar de explicar que nuestro juicio de amparo no solamente son teorías, sino también se estudia desde la praxis. Por ahí decía un juez de distrito que para aprender amparo tendrías que meterte justamente a un juzgado de distrito. Es el búnker donde se da todos los días la actividad cotidiana de un tribunal. Y me parece que tiene mucho razón en esta parte de experimentar la práctica. Autores como Brian Biggs decían que no se puede explicar un fenómeno social, un fenómeno jurídico desde el punto de vista teórico. ¿Sí? Siempre hay que combinarlo con la parte práctica, porque de esa forma uno puede entrar al análisis y a la discusión de diferentes tópicos, de diferentes corrientes para poder desentrañar los bemoles de una institución jurídica. De tal suerte que cuando nos aproximamos al estudio del amparo, nos damos cuenta que tenemos que entender algo así como una ecuación procesal, donde tenemos que entender que si la parte actora es A, la variable no va a cambiar, pero si es B, probablemente existan algunas cuestiones procesales que van a abonar a la resolución del órgano jurisdiccional. Y si C es un órgano colectivo, pues probablemente igual el tratamiento sea diferente. Pero al menos cuando nos adentramos al estudio del amparo, entramos en esta ecuación procesal que en ocasiones nos parece como un laberinto sin salida, porque no acabamos de comprender cómo es el trámite de un procedimiento de amparo. Esto es algo que se está trabajando. Las reformas que se han dado a la Constitución y a la Ley de Amparo han tratado de incentivar que el amparo sea algo más accesible, más asequible al justiciable, pero no podemos dejar de lado también que el amparo tiene que cubrir ciertos parámetros, ciertos principios previstos en nuestras normas. Veamos algún ejemplo. Me voy a permitir trasladarme de este lado para comentarles algunas de las cuestiones prácticas que notamos al día a día. Normalmente cuando presentamos una demanda de amparo, no vamos a entrar en detalles si se presenta de manera por escrito, impreso o de manera electrónica o por comparecencia, porque se puede presentar por comparecencia una demanda. El primer contacto que tenemos es con la oficialía de correspondencia común, sea de un tribunal o de un juzgado de distrito. Este juez que recibe la demanda de amparo tiene que tomar la decisión asertiva de qué va a hacer con la demanda que recibió del promovente. Entonces, al menos el juez de distrito puede resolver 4 cosas. Puede admitir la demanda, puede prevenir al promovente,
puede desechar la demanda o puede tener por no presentada la demanda de amparo. Son 4 cosas. Y por ahí una del laboratorio que pudieran decir se declara incompetente y se lo turna a otro juzgado. Pero al menos son 4 variables que se pueden dar en esta ecuación que estamos intentando explicar. Si desecha la demanda de amparo porque se actualiza una causal manifiesta indudable de improcedencia, aplica el 113 y le da salida al asunto. Si admite parcialmente la demanda de amparo, porque probablemente puede hacer una admisión parcial, pronuncia el acuerdo respectivo. Ese acuerdo que dicta el juez de distrito puede ser recurrido a través del recurso de queja, que establece el artículo 97, fracción primera, inciso A de nuestra ley de amparo. Supongamos que desecha la demanda de amparo, el promovente interpone el recurso de queja. Como ustedes recordarán, el recurso de queja se presenta ante la misma autoridad que emitió el acuerdo. Le van a dar 72 horas a las demás partes para que señalen las constancias. Y luego se turna a la oficialía de correspondencia común y esta a su vez al tribunal colegiado correspondiente. Una vez que llegue el asunto ante el tribunal colegiado, entonces el presidente de este tribunal colegiado tendrá la facultad para admitir o desechar este medio de impugnación. Los autos de trámite que emite el presidente del tribunal colegiado, a su vez, pueden ser recurridos a través del recurso de reclamación, que establece el artículo 104 de la ley de amparo. Y tenemos un plazo de 3 días para interponer ese recurso. Entonces, noten ustedes, con base en la gráfica, cómo se va como una especie de árbol que va soltando sus raíces y corre hasta el tribunal colegiado. El asunto, la reclamación, obviamente, la resuelve el tribunal en pleno, no lo puede resolver de manera unitaria el magistrado que admitió el recurso, lo resuelve el tribunal en pleno, y el ponente de ese recurso no puede ser el magistrado presidente, porque él hizo el auto de trámite. Tendrá que ser ponente uno de sus homólogos, de sus compañeros. Se resuelve el asunto e inmediatamente lo que viene es, si se desechó, pues admite la demanda, y cuando se admita la demanda de amparo, entonces se tendrían que colmar los requisitos que establece el artículo 115 de la ley de amparo, como por ejemplo, se señalará fecha y hora de audiencia constitucional, que por cierto, esa fecha y esa hora no es cualquier fecha. La misma ley de amparo dice que tiene que ser dentro de los 30 días. Se tendrá que ordenar pedir los informes con justificación a las autoridades responsables. Se pedirá correr traslado a los terceros interesados. Si se pidió la suspensión, se ordenará abrir el incidente de suspensión, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una serie de variables que impone el código adjetivo en caso que se admita la demanda de amparo. Supongamos que el recurso de queja esté en trámite. Obviamente, algunos jueces tienen el criterio de aplicar esta jurisprudencia de la primera sala que dice que se paraliza el procedimiento, el trámite de juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva el recurso de queja. Algunos jueces de distrito no suspenden el trámite, lo dejan correr, no obstante el recurso. Por aquí hay unas cuestiones que vamos a platicar más adelante. Si el juez de distrito que admite la demanda de amparo omite pronunciarse respecto de la suspensión solicitada por el directo quejoso, ese acuerdo puede ser recurrido mediante esta tesis con número de registro 2022-109. ¿Sí? Se le pasó al juzgador ordenar abrir el incidente de suspensión. Ese auto se puede recurrir a través del recurso de queja. Por ahí una discusión, un análisis que dice, bueno, es que no tiene caso interponer recurso de queja porque con base al 130 la suspensión la puede solicitar en cualquier momento, salvo que no haya causado ejecutoria la sentencia de amparo. ¿Sí? Pero noten ustedes cómo este árbol sigue echando raíz y dependiendo
de cada tribunal, de cada sujeto procesal, va a ir tomando una decisión dentro de este laboratorio, ¿sí? Si se pidió la suspensión, entonces se va a abrir el incidente, supongamos que hay una suspensión a petición de parte, y entonces el acuerdo que admite o niega la suspensión provisional también se puede impugnar a través del recurso de queja con base en la fracción primera, inciso B de la ley de amparo. Ese acuerdo que se pronuncia sobre el tema de la suspensión tendrá ciertos requisitos, al igual que el acuerdo que admite la demanda de amparo. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues quizás se fijará fecha y hora para una audiencia incidental. No es cualquier fecha, no es cualquier de hora. Tiene que fijarse dentro de los 5 días. Se tiene que fijar los informes previos, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta entonces que una de las federaciones del amparo, como es el amparo indirecto, presenta este tipo de ecuaciones, por llamarlo de otra forma. Y estas ecuaciones se van a regir con base a las fuentes que rigen los principios. ¿Qué dice la jurisprudencia? ¿Qué dice la Constitución? ¿Y qué dice la ley de amparo? Me voy a brincar todas las diapositivas y me voy a ir hasta el final para poner un poco de sal en la llaga. La ecuación va a cambiar. Nuestro juicio de amparo va a cambiar. Porque recuerden ustedes que ya se aprobó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Aún no ha entrado en vigor? Correcto. Tendrían hasta 4 años los poderes, correcto, para que opere esta cuestión. 27. Exactamente. Algo así como pasó con el sistema penal. Pero a lo que quiero llegar es que la ecuación va a cambiar. Porque probablemente nuestro juicio de amparo ya no sea de esta forma. Probablemente, ojalá yo me equivoque. Porque el artículo 2 de la actual ley de amparo dice que el Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará de manera supletoria a la ley reglamentaria. El artículo 3 transitorio de ese Código Nacional establece que se derogará el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y entonces el esquema probablemente va a cambiar. ¿Podemos diagnosticar esto? Sí se puede diagnosticar. Y podemos determinar qué puede cambiar o qué no puede cambiar. Y al menos la hipótesis que traigo es un tanto sugerente con base en esta pregunta. ¿Cómo se actúan en los juicios de amparo? Actualmente en los juicios de amparo se pueden actuar de 2 formas, por escrito y de manera oral. Si es por escrito, entendemos la forma tradicional, impreso, ¿sí? Lo llevas en el tribunal, ahí te lo sellan, te lo reciben. Y digamos que la novedad, entre comillas, es de manera electrónica, a través del portal, ¿sí? De la firma electrónica, pero es por escrito. Pero tenemos esta parte oral, que nos olvidamos de la oralidad en nuestro juicio de amparo. Y esto lo he comentado en otras pláticas cuando nos referimos a la audiencia constitucional, donde las partes deberían de comparecer a la audiencia constitucional, y esta audiencia constitucional se rige por los principios de la teoría general del proceso. Debe de ser una audiencia donde destaque el principio de inmediación. El juez debería de estar presente. ¿Hay oralidad? Sí hay oralidad. Publicidad también, contradicción también, porque es trifásica, recuerden esa parte. De tal suerte que en la parte oral la podemos encontrar con motivo de las notificaciones
Va el actuario del tribunal o del juzgado y le dice a la persona, tenga usted la notificación o el citatorio. Y en ese momento le dice al abogado, interpongo el recurso de revisión. No se puede. Pues, ¿cómo no? Sí se puede. Estoy actuando con motivo de una notificación. Lo dice el artículo 3º de la ley de amparo. No, no es que nunca lo he hecho, dice el actuario. Ah, cuestión cultural. Es otra cosa. Con motivo de las notificaciones, con motivo de las audiencias, ¿sí? Recuerden ustedes que en la ley de amparo hay un capítulo de medidas y sanciones disciplinarias. Una autoridad jurisdiccional puede aplicar una medida para hacer cumplir sus determinaciones, una sanción que puede ir por una multa hasta la expulsión del recinto judicial o donde se lleva a cabo la audiencia. De tal suerte que en las audiencias se puede dar esta oralidad y en las comparecencias también. Dicho esto, nos damos cuenta que este nuevo código establece un esquema bastante claro respecto de los procedimientos orales en las diferentes materias, como es la materia civil, la materia familiar, pero nos da una primera aproximación de que esto probablemente sea una tendencia de cambiar nuestra forma de llevar, de litigar los asuntos a un nuevo esquema apegado a una oralidad, donde probablemente tengamos salas de oralidad en los juzgados de distrito, ¿sí? Y la dinámica cambie por completo. Algunos de los ejemplos que podemos citar con base en esta ecuación, recordarán ustedes que el viernes 16 de diciembre del año pasado, el presidente de la República y el secretario de Salud emitieron una ley, ¿sí? un decreto, ¿sí? Le llamamos ley material de acuerdo a la teoría general de la ley, porque pues si bien es cierto no salió del Congreso, es una norma que tiene efectos vinculantes, donde dieron a conocer la nueva política sanitaria para combatir el consumo del tabaco al promulgar este decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del reglamento de la Ley General para el Control y Uso del Tabaco. En el artículo primero transitorio establece que entrará en vigor a los 30 días naturales, de tal suerte que la primera quincena de enero todos los restaurantes y negocios estaban corriendo para promover amparos contra el reglamento a la ley del tabaco. Los Oxxos, los Extras, los restaurantes, etcétera. ¿Cuál fue la orden? No puedes fumar en lugares públicos, en restaurantes, y tú, restaurantero, pues ya no puedes tener espacios cerrados para el consumo del tabaco, ¿sí? Pongamos el ejemplo que aquí es un restaurante y esto es un salón, pues ya no se puede fumar. Entonces se empezaron a promover los amparos contra leyes en contra de ese decreto, ¿sí? Para no entrar en detalles, en la vertiente autoaplicativa, que por su sola vigencia o entrada en vigor causa un perjuicio, entonces tenemos 30 días para impugnar esa norma general. Algunos tribunales comenzaron a negar la suspensión de ese acto reclamado, argumentando de que el acto en sí mismo, el acto per se, contraviene disposiciones del orden público y el interés social. Y aplicaban una fracción del 129 y negaban la suspensión. Se iba a revisión el asunto en caso que se impugne la suspensión definitiva y el tribunal confirmaba. Si impugnaban la provisional, que es el recurso de queja, corría la misma suerte. Hace 15 días, el viernes 12 de mayo, se dan a conocer estas dos tesis donde el tribunal dice que se viola la libertad comercial y el derecho a la libre autodeterminación o desarrollo de la persona. La primera tesis dice control de tabaco, el artículo 60, párrafo primero del reglamento de la Ley General relativa al prohibir la prestación de diversas actividades en las zonas exclusivas para fumar,
viola el derecho a la libertad de comercio. Ambas son de la 11ª época. Y uno se pregunta, ¿y cuál es el tratamiento que se da en este asunto? Si ya tengo una sentencia que me niega la suspensión, confirmada quizá por el superior jerárquico, y uno dice, ¿qué podemos hacer? Porque mientras pasen los meses, los días, el negocio pues está sufriendo un detrimento en su economía. Hay un daño de difícil e imposible reparación. ¿Sí? Entonces recordarán que regresamos al punto. El acuerdo de la suspensión provisional con base en el 97, fracción primera, inciso A, B, se impugna en queja. Ese recurso lo resuelve el tribunal colegiado y el auto que admite ese recurso quizá se impugne en reclamación. Si se celebra la audiencia incidental, el juez de distrito puede negar o conceder la suspensión. Si la concede o la niega, pues impugna con el recurso correspondiente, que es la revisión. Supongamos que se agotó todo y tenemos estas jurisprudencias que nos pudieran salvar el asunto. ¿Qué podemos hacer? Algunos dirán, pues nada, ya se resolvió el tema. Recuerden ustedes que dentro de este esquema, de este universo, entran figuras procesales que se llaman incidentes. Y hay uno en particular que se llama incidente de modificación a la suspensión. Es algo así como decirle a un juez, oiga, fíjese que encontré estas pruebas supervenientes y ahí le van. Cambiaron las situaciones fácticas del caso. Se puede aplicar a través de un incidente. ¿Sí? Pero noten ustedes que al momento que nosotros nos adentramos a la parte procesal, nos tenemos que aprender una serie de situaciones que están previstas en la misma ley y en la misma Constitución. ¿Sí? No es que sea malo, no es que sea bueno, lo tenemos que comprender porque justamente si vamos a entrar al estudio del amparo desde el punto de vista del derecho procesal constitucional, pues el objetivo de la justicia constitucional es justamente estudiar las garantías procesales, todas, incluyendo al juicio de amparo. Por eso la justicia constitucional es uno de los 7 principios básicos del derecho constitucional, porque su área de expertise es justamente la parte procesal. Lo que no podemos olvidar también es que si realmente la parte sustantiva tiene comunión con la parte adjetiva, que en ocasiones hay algunas cuestiones que no caminan de manera uniforme. Entonces nos damos cuenta que estas cuestiones procesales van desarrollando todo un esquema, todo este árbol que tiene que ver con la parte procesal. Esto es al menos un ejemplo a manera de provocación para ver cómo pudiera estar dibujado el procedimiento. Por ahí, en la ley de amparo, en el artículo 143, en su párrafo tercero, dice: para los efectos de este artículo no serán aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de las pruebas en el cuaderno principal. ¿Qué quiere decir esto? Las reglas procesales del ofrecimiento de pruebas en el expediente principal no las puedes aplicar respecto del cuaderno incidental. Te lo dice de manera expresa el artículo 143. Pero luego sale una jurisprudencia por ahí que dice que se puede diferir
a petición de parte, la audiencia incidental, cuando el oferente de la prueba demuestre que solicitó con anticipación a la autoridad los documentos. Y entonces utiliza el 122 por analogía al expediente incidental. Y dice el juez de distrito, no hay lugar a diferir la audiencia incidental, porque las reglas no son las mismas. Y se va el asunto a revisión, y el tribunal colegiado dice, se revoca. Cambian por completo el sentido. Una demanda de amparo no se puede desechar de manera automática si no se hace una lectura integral de los documentos anexos, de toda la demanda, ¿sí? Hay mucha jurisprudencia que dice al respecto que la demanda es un todo, que se tiene que interpretar de esa forma, y no puedes desechar, no se debe desechar una demanda de amparo si no hay una causa manifiesta de improcedencia. La demanda de amparo, de no existir causas de improcedencia notoria y manifiesta, pues se debe de admitir. Y entonces nos damos cuenta que estos criterios son criterios que se forjaron algunos con base a la ley de amparo de 1936, de la novena época, otros son más contemporáneos, de la 11ª época, de la 10ª época, ¿sí? Y entonces ya no sabemos cómo se aplica la jurisprudencia. Y entonces, así como tenemos este cuadrito que al menos nos invita a repensar el tema procesal, también hay otro cuadrito respecto al tema de la jurisprudencia. Actualmente, el artículo 215 de la Ley de Amparo nos dice que la jurisprudencia se integra por contradicción de tesis, por reiteración y por precedentes. Anteriormente era por sustitución y habían otro esquema, pues. Y uno se pregunta, ¿y cuál aplico? Algún magistrado por ahí decía, yo aplico la jurisprudencia del Pleno, porque si no incurro en responsabilidad. Y otro magistrado decía, yo no soy boca de la ley, aun cuando sea del Pleno, yo no la aplico. Y entonces, ¿cuándo aplicamos una y cuándo aplicamos otra? En mi opinión, no me hagan mucho caso. En mi opinión, con base a todo esto que estamos trabajando, llegamos a una conclusión que dice, aplica la que más favorezca a la persona. No es casualidad que el sexto transitorio de la Ley de Amparo establezca que la jurisprudencia que vaya en contra del nuevo paradigma de los derechos humanos no se debe de aplicar, aun cuando sea del Pleno. Toda esta construcción es algo así como un volcán que se está reajustando, se está repensando, al menos desde la academia, que es el área donde yo puedo dar esta serie de comentarios. Nos damos cuenta que la tendencia es que estamos próximos a tener un código procesal constitucional. Si no sería un código que complemente a la ley de amparo, sería un código que vendría a regular todo el esquema procesal de las garantías constitucionales. Desde luego el juicio de amparo, las controversias, las acciones populares, etc. Actualmente nuestra ley de amparo es una ley que está diseñada para proteger derechos fundamentales, que es más asequible al justiciable, introduce conceptos nuevos, interés legítimo, ¿sí? Control difuso, muchísimos conceptos. Es una buena ley, pero la tendencia es probablemente tengamos o que reajustar el sistema procesal, o tendríamos que migrar a un código
procesal constitucional que establezca cuáles son los pasos y los parámetros a seguir dentro de un esquema procesal. Entonces, todo esto nos viene a poner, digamos, la mirada hacia un esquema donde realmente repensemos a nuestra institución jurídica desde el punto de vista procesal. Porque me parece que no debería de analizarse el amparo, repito, desde el punto de vista procesal, con repetir lo que dice la ley de amparo. Para eso, pues lo hacemos en casa y ahí nos encerramos a leer nuestra ley y nuestra jurisprudencia. ¿Sí? Necesitamos rediseñar las reglas de nuestra institución, ¿sí? Repito, desde este nicho procesal y ver cuáles son los retos o los esquemas que pudiéramos cambiar desde esta área que realmente, pues, no podemos analizar al juicio de amparo desde un sector, porque repito, no es lo mismo el amparo habeas corpus que un amparo casación ni un amparo administrativo. En los estudios que se han hecho, incluso en el anexo el librito que se llama El juicio de amparo y la jurisdicción constitucional, se ha hecho el análisis con reloj en mano. En 4 horas, el litigante saca a la cárcel a una persona que fue privada de la libertad por alcoholímetro. 4 horas o 3 horas a lo mucho. En lo que presentas el amparo, llaman al secretario que está de guardia, va el notificador y liberan a la persona. ¿Sí? Ese tipo de amparo es realmente un modelo de jurisdicción constitucional de la libertad porque cumple todo el panorama que establece el artículo 25 de la Convención. Es expedito, es ágil, es sencillo, es una maravilla. Pero no podemos utilizar ese esquema para poder compararlo con un amparo directo en un asunto agrario, un asunto laboral. Y vienen cuestiones que probablemente generen tensión con algunas figuras de nuestra ley de amparo. Por ejemplo, la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución Federal establece la figura de la Declaratoria General de Constitucionalidad. Ustedes ya conocen esta figura. Esta Declaratoria General que está en la Constitución únicamente procede respecto de amparo indirecto en revisión. Cuando se alcanza una votación de 8/11, entonces la Corte le llama la atención al órgano creador de la norma y le dice, oye, te doy hasta 90 días para que corrijas esta cuestión. Pues esta declaratoria no aplica para amparo directo. Y uno se pregunta, ¿por qué no aplica si en amparo directo yo puedo cuestionar la constitucionalidad de una norma general? No como acto destacado, sino a través de los conceptos de violación. Entonces viene la respuesta. Sí, pero no lo combates de manera abstracta como en amparo indirecto. Lo haces de paso y el órgano no declara la inconstitucionalidad, sino determina la inaplicación de la norma. Por lo tanto, en amparo directo no aplica. Y entonces uno se pone a reflexionar esto y dice, bueno, pues al final del día me aplicaron una norma que es contraria al texto constitucional y entonces, ¿por qué no puede gozar ese privilegio en amparo directo de la figura, sino únicamente en amparo indirecto? Y así podemos tener algunas variables dentro de nuestro esquema procesal. Que sea inaplicable y que sea inconstitucional. Claro, recuerden ustedes que cuando se impugna de inconstitucional una norma, a través del amparo indirecto, el acto destacado, ¿sí?, es la norma que fue aplicada, sea de forma autoaplicativa o heteroaplicativa.
Entonces, si este mecanismo llega a adquirir una votación en pleno de 8 sobre 11 ministros, pues aplica, digamos, esta declaratoria general. En cambio, en amparo directo, únicamente el acto de autoridad va a ser la sentencia definitiva, el laudo, la resolución que pone fin al juicio, pero a través de los conceptos de violación se tilda la inconstitucionalidad de esta porción normativa de este artículo, y lo que hace la autoridad del órgano jurisdiccional es determinar que no se aplique. Hay algo así como conservar el principio de relatividad que establece la fracción primera. Y entonces nos damos cuenta de que no pueden aplicarse las mismas reglas. Pero son cuestiones que uno se cuestiona por qué sí en un caso y por qué no en el otro. Al final del día lo que yo estoy haciendo es quejarme de una norma general. Son temas que generan reflexión, que generan polémica, que generan cierta tensión, porque de alguna manera lo que buscamos en todo este tipo de reflexiones es ver si nuestra institución cumple con sus fines filosóficos. ¿Cuál es el fin filosófico del juicio de amparo? Sí. Por ahí decían algunos, bueno, el fin es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violentado como una varita mágica, ¿no? 77 fracción primera de la ley de amparo. Si el acto es positivo. Si el acto es negativo, pues combinar a la autoridad que haga lo que no quiso hacer, fracción segunda. No, ese es el fin legal. ¿Qué pasa si llevaste todo el juicio de amparo, toda esa ecuación, y luego te dice la autoridad, no podemos cumplir el fin legal? Promueve tu incidente de cumplimiento sustituto. Ya no podemos regresar el bien inmueble, cuantifica el valor y págale al quejoso. El quejoso dice, no, yo quiero esa casa porque ahí crecí. Tiene este apego emocional. ¿Cumplió su fin filosófico el amparo? Pues no. Entonces el fin filosófico es distinto que el fin legal. Son cosas distintas. Pero no podemos entrar al estudio del amparo de manera general. La sugerencia es hacerlo por federación, por bloques, por separado, y hacerlo o lo haces desde el punto de vista procesal o lo haces desde el punto de vista sustantivo, para poder al menos tener un orden, una metodología de cómo estudiar el asunto, ¿sí? Con base a un área, porque probablemente el asunto no sea factible desde el punto de vista sustantivo, pero quizá desde el punto de vista procesal sí lo sea. Entonces nos damos cuenta que es una especie de comunión entre el derecho sustantivo y la parte procesal. Esto es todo un tema. Quizá tendríamos que hacer otro módulo con el contador para abordar este tema, porque en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hay dos características que se vienen a destacar. Justicia para los pares, entre particulares. Y la exposición de motivos es bastante acertada porque dicen, bueno, hay muchos asuntos familiares donde las personas tienen tensión, conflictos y necesitamos un instrumento procesal que armonice a nivel nacional las reglas del juego. Y uno dice, bueno, y el amparo no es contra particulares. Y uno dice, pues, ¿por qué no? Chécate el artículo 5 de la ley de amparo. Se introdujo un párrafo que dice que puedes impugnar actos de particulares. Claro, que hagan funciones equivalentes a una autoridad. Y te dan las reglas también. Pero de acuerdo a la teoría general de los derechos humanos, la violación del derecho fundamental no solamente a cargo de una autoridad, sino también de un particular. Entonces, se viene a analizar nuevamente el tema de la relación jurídica de coordinación y de suprasubordinación. Y entonces se dan casos nuevos
donde el director de un colegio corre al niño y el niño va al amparo y le dicen se desecha por notoriamente improcedente. No es autoridad del director del colegio. Se va a la revisión y el tribunal colegiado dice se revoca porque vulneraste el interés superior. Admiten el amparo, suspensión de plano. Y así podemos citar muchos ejemplos donde cambian los esquemas, los conceptos. Y todo esto viene a generar que nosotros veamos al amparo no únicamente como un acto contra una autoridad, sino también como un acto para poder garantizar nuestros derechos, nuestras libertades frente a cualquier ente, sea público o privado, ¿sí? Y empezamos a notar novedades o curiosidades, como quieran llamarle, respecto de nuestra institución procesal, ¿sí? Entonces, este esquema que me atreví a poner a manera de provocación es para ponernos a reflexionar que nuestra institución procesal está por cambiar. No nos sorprendamos donde brinquemos a una nueva época, ¿sí? Recuerden ustedes que con el caso Rosendo Radillas abrió una época con la reforma constitucional del 2021, se abre otra época, vienen reformas constitucionales, vienen nuevos paradigmas que probablemente haya un reajuste. Recuerden ustedes que nuestra primera ley de amparo fue de 1861, promulgada por Benito Juárez. Bueno, primera ley de amparo que tuvimos, donde las reglas procesales no estaban claras. Y de ahí vino todo el recorrido que ustedes ya recordarán. Se pone el candado en la ley de 1869, donde no podías ampararte contra negocios judiciales. Y bueno, hay una especie de va y ven con los criterios, pero de alguna manera el tema fundamental es si nosotros necesitamos una nueva reglamentación, un nuevo esquema procesal, o necesitamos entender estos aspectos que litigamos, vemos, analizamos y llevarlo de una manera infinita. A mí me parece que esto va a ir quedando atrás, se va a modificar. Y es un tema cultural porque algunos abogados que toman la decisión de acudir a estas audiencias incidentales o las audiencias constitucionales, luchan contra el sistema, ¿sí? Luchan contra un sistema donde está diseñado de manera escrita, ¿sí? Pero ustedes recordarán, una audiencia es una audiencia. Tiene 3 etapas: pruebas, alegatos y sentencia. Por regla general, las pruebas en el amparo se ofrecen en la audiencia constitucional, es decir, el día y la hora, ahí se ofrecen las pruebas. Así lo establece el artículo 119. Claro, las reglas de excepción, testimoniales, periciales, inspecciones, etcétera, con 5 días, para que tenga oportunidad el órgano de prepararlas, contrainterrogatorios, etcétera. Pero la regla general es que ese día y esa hora se ofrecerán las pruebas documentales. Entonces, imagínense ustedes un litigante que se presente al juzgado de distrito, le diga al secretario, vine a desahogar la audiencia constitucional y tome nota usted, prueba documental pública, ¿sí? Y diga la otra parte, objeto, la prueba 122. ¿Qué aplica? Lo que dice la jurisprudencia. Se suspende la audiencia constitucional. Porque documento objetado en audiencia o antes de audiencia suspende la audiencia constitucional.
Concluye la etapa de pruebas, viene la etapa de alegatos y se dicta la sentencia. Entonces, uno analiza y dice, ¿qué puede pasar en una audiencia constitucional? Pues si ya conoces el esquema, pues tú ya sabes. Se puede diferir, se puede desahogar o se puede suspender. ¿Cuándo se puede diferir? Hay muchas razones. No llegaron los informes con 8 días de anticipación, se difiere. No está el acuse por parte del notificador, se difiere. Se suspende. ¿Cuándo se suspende? Cuando se objeta un documento de falso. Y la otra variable se desahoga. Entonces, no comparece el abogado y en el acta aparece sin asistencia de las partes. Es todo un tema, pero yo creo que lo interesante de todo esto es que todas las instituciones procesales actualmente se están yendo por el tema de la oralidad. Las reformas que se están dando en materia fiscal, en materia familiar, en materia civil, en materia mercantil, están yendo hacia la oralidad. Y me parece que el amparo va por ese rumbo, al menos el amparo visto como una federación procesal donde sea realmente un juicio, porque incluso nos preguntan, ¿el amparo qué es? ¿Un juicio o un recurso? Inmediatamente decimos, es un juicio, porque tiene una ley, porque se desahogan todas las etapas procesales, porque se interponen recursos, etcétera, etcétera. Es un juicio. No, espérame. ¿De qué amparo me hablas? Si es un amparo casación, no es un juicio. Es un recurso. Porque lo que hace el tribunal es revisar la sentencia nada más. No se desahogan pruebas. No, pues te hablo del amparo habeas. Ah, entonces es un juicio. Es 100% un juicio. Pero no todas las federaciones tienen esta característica. Entonces, lo que está pasando en otras jurisdicciones, por ejemplo, en Argentina, es que ellos tienen el habeas corpus, el amparo libertad, el habeas data que le llaman, pero todo lo tienen disperso en otros códigos. Y esto hace muy complejo el objeto de estudio. Nosotros lo tenemos concentrado en un solo instrumento procesal, que es nuestra ley de amparo, su ley reglamentaria, la jurisprudencia, pero en opinión de algunos académicos esto ya no da más, ¿sí? Llega el momento donde ya queda topada la parte procesal. Y esto hay que entenderlo porque siempre tenemos que ver la parte sustantiva. Si no vemos esta comunión, la parte sustantiva con la parte procesal, entonces queda como una simple expectativa, como un anhelo, como un deseo. Y cuando esto queda como un deseo, como un anhelo, entonces la justicia no baja. Toda esta cuestión teórica, filosófica que se analiza, se hace con base en estadísticas, se hace con base en parámetros, en mediciones, y esto nos permite ir mejorando nuestra institución procesal. No es que esté mal el juicio de amparo, tenemos un buen juicio de amparo y la Corte ha abonado en gran medida a que esto se fortalezca. Esto es indudable. Tenemos criterios muy progresistas para la protección de derechos de menores, derechos sociales, derechos ecológicos, que otros países no tienen. Pero quedarnos con un diseño, una estructura que viene quizá desde 1919, que lo heredamos de esta ley del 19, luego pasamos a la del 36 y la del 2013, me parece que esto ya queda un poco desfasado, ¿sí?
Es como un automóvil, ¿no? Tiene que irse actualizando. ¿Por qué? Porque las vías de comunicación van cambiando. El derecho es cambiante, es social, es antropología, es sociología. No podemos quedarnos con un derecho y con un instrumento procesal. Apela mucho a la naturaleza del ser humano, ¿sí? De ahí resultaba esta reflexión del maestro Brian Biggs, que decía que el derecho no se analiza desde el punto de vista teórico. Y tiene razón, se tiene que bajar, como dice Cipriano Gómez Lara, al infierno para entender esa realidad, comprender cuál es la dinámica procesal. Y por poner un ejemplo final, el recurso de reclamación. Hay criterios que dicen que el recurso de reclamación se presenta ante el tribunal colegiado que admitió o desechó el recurso de queja. Y hay criterios que dicen que se tiene que presentar ante la oficialía de correspondencia común como si fuera un inicio. Cambian los criterios. Y no me refiero a las jurisprudencias, al criterio interno de cada tribunal. Pero lo que no puede cambiar es la forma de cómo puedes actuar dentro de un juicio de amparo. Eso no puede cambiar. Porque si al momento que tú le pides al secretario que te tome la comparecencia y él te dice que revises el expediente el día de mañana, tú en ese momento te impones y le dices, no, me toma la comparecencia porque me la toma. No es opcional. Sea audiencia constitucional o una audiencia incidental. Entonces hay situaciones donde esto sí genera confrontación. ¿Sí? Genera confrontación. Y esto va de parte del litigante también, porque el litigante únicamente se encierra con un formulismo a presentar sus demandas de amparo como si fueran formatos de la esquina. ¿Sí? Y no, se tiene que cubrir cierta argumentación en las demandas de amparo. Se tiene que cubrir cierto parámetro en la demanda de amparo. Por ahí decían algunos abogados, bueno, yo presento mi demanda, al final del día me van a aplicar la suplencia de la queja. Óyeme, pues no, tienes que hacer un trabajo al menos digno de un instrumento constitucional. ¿Sí? Hay tesis que apoyan ambas posturas. Hay tesis que dicen, no, solamente basta con que tú digas de qué te quejas y por qué te quejas, causa de pedir. Y hay tesis que dicen, no, tienes que cumplir un silogismo jurídico. Y luego salen otras tesis más liberales que dicen, no, no puedes limitar a la persona o no la puedes complicar con formalismos jurídicos. Y viene el litigante y hace 2 líneas y presenta la demanda. Tampoco. Si hay suplencia de la queja, hay suplencia del error, pero se tiene que cubrir al menos un parámetro de por qué presentas una demanda de amparo. Y entonces esto nos lleva a tener una responsabilidad como litigantes, como teóricos de la asignatura, porque tampoco se vale decir el amparo sirve o no sirve, así nada más de bote pronto. Tienes al menos que tener cierto rigor con el análisis. ¿Sí? Entonces, para concluir, les dejaría estas láminas. Podríamos hablar del amparo en la parte procesal más de 1 hora. Sí, me encantaría. Es una materia que al menos la vengo desarrollando desde ya hace mucho tiempo, desde el punto de vista teórico, en su parte histórica también, que hay otra mirada desde el punto de vista histórico también del amparo. No lo voy a comentar porque si no, no vamos a acabar, pero sí hay una parte muy interesante del amparo desde el punto de vista histórico. Les invito a consultar el acervo histórico de la Casa de la Cultura que preside el maestro Arcadio, y en especial la Biblioteca Yucatanense de la ciudad de Mérida. Ellos tienen el proyecto de
un subproyecto que creó la Comisión de Reformas para la Administración Interior del Estado de Yucatán, que se presentó el 20 de diciembre de 1840. Es un proyecto que motivó la creación de la Constitución del 41, la que incorpora el amparo en Yucatán. Ese proyecto lo elaboró una comisión que inicialmente esa comisión iba a revisar la Constitución de 1825, que promulgó Antonio López de Santana en su carácter de gobernador de Yucatán. Pero esta comisión, luego que se cerró, dijo, no, hay que hacer una nueva Constitución. Y fue que se promulga la Constitución del 31 de marzo del 41 y crean el amparo. Entonces, esta comisión se integró por 3 constitucionalistas yucatecos: Darío Escalante Castillo, oriundo de Tecash, Yucatán; Pedro Celestino Pérez y Manuel Crescencio Rejón. El documento se encuentra en la Biblioteca Yucatanense y ahí pueden consultar el documento original, que por cierto nada más 2 lo firmaron. Crescencio nunca lo firmó. ¿Sí? Entonces, como la historia le ha quitado el mérito a 2 juristas yucatecos también, que eso nunca se ha escrito. Los clásicos del siglo XIX, como Emilio Rabasa, Burgó, etcétera, se fueron por otro lado. Es bonita la materia, es muy apasionante. Digamos que nuestro juicio de amparo es una de las herencias peninsulares que ha permitido que toda la región destaque, no solamente por contar con un instrumento para garantizar los derechos sociales individuales de las personas, sino que ha servido de modelo también para otras jurisdicciones. Y de ahí que se han generado instrumentos para la defensa de nuestros derechos, de nuestras libertades. Entonces, debemos de sentirnos orgullosos de que nosotros somos pioneros, la región, de fomentar un instrumento bastante progresista para la defensa de nuestras libertades. Entonces, 1841, una fecha muy importante, la primera constitución incorpora el amparo y tenemos ahorita 10 años de nuestra ley de amparo del 2013, que valdría la pena continuar con estas actividades para ir reflexionando y abonando desde nuestra trinchera al mejoramiento de nuestra institución procesal. Muchas gracias. Si alguien tuviera alguna pregunta, hacemos llegar al micrófono. Buenas tardes, maestro. El Tribunal Colegiado de Circuito de Campeche no notifica ahora a las partes en su domicilio que exigen que den un domicilio para efecto de notificar cuando sale una resolución. Entonces, ¿cuál es el motivo que no notifican cuando hay alguna resolución en el domicilio del quejoso? La pregunta asume varias respuestas. Si yo me pongo el traje de litigante, yo le reprocharía que la obligación del litigante es presentarse en los tribunales y darse por notificado. No hay excusa. Si sé que presenté una promoción, sé que en las 48 horas me van a proveer y si no han ido, pues me debo de presentar. Pero si me pongo la del juzgador, quizás para jalarle las orejas al actuario para que vaya a hacer su notificación, porque hasta eso tienen plazo. De ahí se explica en buena medida que la justicia sea expedita, porque hay plazos. ¿Cuál es el plazo? Hasta 3 días, ¿no? Para notificar. Y entonces, lo podemos explicar desde el punto de vista académico también, ¿sí? Y es, ¿por qué? Porque probablemente haya alguna cuestión dentro del tribunal. Pero la respuesta yo la asumo de diferentes posturas, ¿sí? Otro punto,
para eso el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito, por una resolución que dio para irme a la Corte. En su clase no nos explicó de qué manera puede uno llegar del Tribunal Colegiado a la Corte una queja. Recuerden que el recurso de revisión es un recurso, yo lo denominaba como el recurso más famoso, porque es el único recurso horizontal que revisa, entre otras cosas, si se cumplieron con los fines filosóficos del amparo. Es decir, cuando se interpone el recurso de revisión, el órgano que va a resolver ese recurso va a revisar, entre otras cosas, si se cumplieron con los cánones que están en la Constitución. Instancia de parte, suplencia de la queja, definitividad, etcétera. Sí va a revisar la sentencia, obviamente, pero en mi opinión va a revisar si se cumplieron con estos principios fundamentales. Esta revisión extraordinaria que pudiera conocer la Suprema Corte, ustedes recordarán, pues la misma normativa establece que tienen que cumplirse con ciertos requisitos. Por ejemplo, que sean casos donde se haya interpretado algún texto de la Constitución, algún tratado internacional, algún caso inédito de trascendencia nacional. La Corte puede ejercer la facultad de atracción para revisar este asunto, o en su caso, lo que resuelve el órgano terminal, pues probablemente se suba ante la Corte, siempre y cuando se impugnó la inconstitucionalidad de alguna norma, ¿no? Si no se hizo así, pues seguramente pues se impondrá alguna multa, ¿sí? Como castigo, ¿sí? Pero bueno, hay tantas cosas que decir en un amparo. La contradicción de tesis 293 del 2011 nos dice que los derechos se dividen en derechos implícitos y derechos explícitos. Los derechos explícitos son los que están en la Constitución, en la ley, en las normas, y los reclama uno. Pero los derechos implícitos son los que no están escritos en la ley. Por ejemplo, la Constitución no dice que nosotros tengamos el derecho de fumarnos allá un churrito. Está implícito con el tema del libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? El tema de la felicidad, por ejemplo, tampoco está en la Constitución, está implícito. Aunque si revisamos las constituciones de antaño, las constituciones de 1814, la del 57, establecían todo ese derecho a la felicidad. Entonces, a la hora que tú presentes una demanda de amparo, no te constriñas nada más a decir, me violaron el 14, el 16, el primero, sino también introduce conceptos, aunque no estén previstos en la Constitución o en alguna norma, son estos llamados derechos implícitos que pueden ser objeto de estudio. Otra pregunta. Una demanda, un juicio de amparo, no es necesario que se metan alegatos porque no forma parte de la litis. ¿Es correcto? En una demanda de amparo, pues se presenta la demanda, pero sí recuerda usted que cuando se celebre la audiencia constitucional hay una etapa de alegatos. Aquí el tema es si realmente en esa etapa de alegatos se van a escuchar a las partes. Es otro tema también muy interesante porque dicen que en materia, cuando el acto de autoridad esté dentro de los prohibidos por el artículo 22 o 15 de la ley de amparo, se va a transcribir una parte de estos alegatos. Cuando no esté fuera de estos casos, no se va a poner los alegatos, pero si algo pudiera yo recomendar, digo, nos ponemos el traje de litigante, es siempre hacerle el alegato de oreja al juez o al magistrado. Cuando se va a celebrar una sesión en un tribunal colegiado, los asuntos se listan. Por lo general ya está el proyecto y se entra a discutir el proyecto. Son muy pocos los casos, los asuntos que se retiran de la lista. Y los asuntos que se retiran de la lista probablemente ameriten una reflexión.
Y esto pasa en ocasiones cuando el litigante va a hablar con el magistrado, con el juez, y le dice, oiga, el asunto pasó de esta forma y manda a pedir el expediente. Y traen tremendo expediente. Ahí dicen la foja 425, ahí está. Oiga, secretario, no me dio cuenta. Es secretario de estudio y cuenta. No. Y eso puede cambiar la decisión. Puede cambiar la decisión. Entonces, hay que hacer este ejercicio de los alegatos. Sí, se recomienda. Se recomienda porque pueden cambiar la forma de cómo ver los asuntos. ¿Sí? Permiso, gracias. De no haber más preguntas, pues vamos a agradecer a nuestro distinguido invitado, a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, su participación por la conferencia Aspectos Procedimentales del Juicio de Amparo. Muchas gracias, doctor. Y a todos ustedes que nos acompañaron esta tarde, antes de concluir, quiero hacerles una invitación para acompañarnos el próximo lunes, en este caso a las 6 de la tarde, con la conferencia del doctor René González de la Vega, quien fuera en su momento subprocurador general de la República, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de muchas universidades a lo largo de su vida. Es una persona que ha escrito más de 15 libros en materia penal, que están todos aquí disponibles en la Casa de la Cultura Jurídica, además que ha participado en más de 50 obras escribiendo artículos en diferentes revistas y libros. Es una persona de 75 años de edad que tiene mucho conocimiento en materia penal y tiene su propia teoría sobre el derecho penal mexicano. Entonces, se llama Perspectivas del Derecho Penal en México. A las 6 de la tarde es presencial. Lleguen temprano si quieren ocupar un lugar. Les agradezco su presencia. Gracias y buenas noches. Gracias, Mar.